Buenos días, profesor Gabriel. A mi grupo le corresponde exponer canal inguinal y abdomen. Está compuesto por Ana Gabriela Cruz, Daniel García, Felipe Ordóñez y yo, Natalia Pavón. Antes que todo vamos a dar una pequeña introducción acerca del canal inguinal. El canal inguinal, pues en su parte anterior está formado por la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor y fascículos más inferiores del oblicuo menor. La parte posterior va a estar formada por la fascia transversalis. Esta pared consta de distintas porciones. El tercio externo, que está ubicado en el orificio inguinal y los vasos epigástricos, y la fascia se halla reforzada por el ligamento de Hesselbach. El tercio medio está formado por la porción media sin refuerzos, es decir, el triángulo de Hesselbach. Y finalmente el tercio interno, que es una porción interna reforzada por el ligamento de Henle, el tendón conjunto y el ligamento de Colles. La región media es considerada un punto débil. En su pared inferior va a estar formada por la reunión de las paredes anterior y posterior formando una especie de canal, es decir, se forma por la unión de la fascia transversalis con la aponeurosis del oblicuo mayor. A este nivel entonces la fascia transversalis se halla reforzada por detrás por la cintilla hilopubiana. Y ya para finalizar, la parte superior la va a formar el borde inferior del oblicuo menor y del transverso del abdomen. Ahora les vamos a hablar sobre músculos y huesos que forman el canal inguinal. Tenemos que tener en cuenta que el canal inguinal también posee diferentes membranas, entre ellas está el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que reviste la cavidad abdominal. Este se divide en dos capas, la capa peritoneal parietal y la visceral. Estas dos juntas forman entre ellas la cavidad peritoneal y este es la que le da la adherencia, fluidez y movimiento a los diferentes órganos. Y continuando vamos a hablar de la fascia transversalis. Esta fascia está situada entre el músculo transverso y la grasa extraperitoneal. Entonces aquí vamos a notar que esta es la fascia transversa. Esta toma su nombre de la musculatura más próxima al dicho músculo, por eso se denomina fascia transversalis. Vamos a empezar a describir los músculos. El primer músculo es el músculo transverso del abdomen, está después de la fascia transversalis. El músculo, este es el más profundo y ocupa la cara más interna de la parte abdominal. Sus fibras son transversales. En su origen podemos observar que la cara interna de la quinta a la sexta costilla, de las últimas costillas. Que son estas dos de aquí se origina, también da su origen en la apófisis costiforme de L1 a L5, que son estas 5 de aquí, en la apófisis costiforme, y en la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es la que tenemos aquí, que pertenece a la pelvis. Por otra parte, la inserción en la línea media, realizando una curva aponeurótica que es máxima a la altura del ombligo, la cual tapa la cara posterior de los dos rectos del abdomen, quedando libre acá podemos ver en su tercio inferior lo que se denomina el famoso arco de Douglas. En la función está ser un constrictor del abdomen, aumenta la presión intraabdominal y contribuye a la micción, defecación, vómito, tos, parto, etc. El músculo siguiente es el músculo oblicuo interno. Este también se denomina oblicuo interno y ocupa la cavidad interna del músculo oblicuo mayor. Es más pequeño y la dirección de sus fibras es contraria a la del oblicuo mayor de su mismo lado. Su origen inicia de la cresta ilíaca, también está en el arco de Falopio y en la apófisis espinosa de L1 a L5, que son las últimas 5 vértebras del humano. También podemos decir que sus fibras se dirigen hacia adelante y hacia arriba y van indicando progresivamente hasta que las fibras más inferiores y anteriores son transversales u horizontales. Por otra parte, la inserción de las fibras posteriores va a estar desde las tres últimas costillas hasta el apéndice sifoides, y las fibras medias inferiores van a estar en la línea alba, que sería, pues si tuviéramos una maqueta de músculos, la miraríamos aquí por el medio. Como función de forma unilateral vamos a encontrar la inclinación pues hacia el mismo lado y rotación hacia el mismo lado, y de forma bilateral la flexión del tronco.
Y bueno, aquí vamos a hablar de la fascia espermática interna. La fascia espermática interna es esta que podemos observar aquí en color amarillo, es la más profunda y es la continuación de la fascia transversalis. Por otra parte, la fascia espermática externa es una lámina fibrocelular delgada y frágil que que prolongan el escroto. La hoja del revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen. Eso sobre fascias espermáticas. Vamos a seguir con el músculo oblicuo externo. Este está por encima del músculo oblicuo interno. También se lo denomina músculo oblicuo externo y ocupa la cara superficial y lateral del abdomen. Y en respectivo a los músculos del abdomen es el más grande de todos. Este se origina, como podemos ver aquí en la imagen de la diapositiva, en la quinta a la 12ª costilla. Y por medio de digitalizaciones se va entremezclando con los músculos serrato mayor y dorsal ancho. Y desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante. En inserción, es una extensa línea de inserción que ocupa la zona que va desde la cresta ilíaca, como podemos ver aquí, a la parte externa de la aponeurosis de los rectos del abdomen. Algunas fibras al llegar a la espina ilíaca anterosuperior saltan hasta las inmediaciones del pubis formando un pequeño orificio denominado arco de Falopio. Arco cural o anillo inguinal por donde pasan arterias, nervios y cremater de la pierna. Por otra parte, en la expulsión vamos a encontrar una función unilateral, que es la inclinación hacia el mismo lado, la rotación hacia el lado contrario y de forma bilateral la flexión del tronco. Muchas fibras del músculo oblicuo mayor se continúan con las del oblicuo menor del otro lado. Actúa de manera conjunta con el oblicuo menor, por lo que si se contraen las fibras más laterales de los oblicuos se produce una presión intraabdominal que contribuye a la expulsión del contenido abdominal en la defecación o micción. En las patologías del canal inguinal vamos a encontrar lo que se conoce o se denomina como una hernia inguinal. Esta se define como una protrusión del contenido de la cavidad abdominal por un punto débil del conducto inguinal. Surge cuando una porción del intestino logra empujar una debilidad de la pared abdominal y crea un abultamiento en la región inguinal. Esta se puede ver por debajo de la piel. Aquí observamos una imagen en la cual nos indica el intestino y pues como tal lo que se va a conocer, o sea, aquí está la protrusión y lo que se va a conocer como hernia. No se va a observar tal cual el intestino por fuera, sino tan solo como un abultamiento. Aquí tenemos una imagen más amplificada, como les digo, no se va a observar así, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí ya podemos observar la hernia y cómo se ve por fuera, se ve por debajo de la piel. Esta puede ser ovoide o redonda y eso va a depender, nos va a dar una clasificación. Tenemos una de las clasificaciones que es la hernia inguinal directa. Esta hernia inguinal protruye a través del defecto de la pared abdominal. En estas hernias el contenido abdominal, pues en concreto hablamos de intestino delgado, pasa a través de una debilidad de la musculatura abdominal y protruye en el área del triángulo de Hesselbach. Esta se presenta como una tumefacción ovalada y rara vez ingresa al escroto o labios vaginales. Es más común en pacientes o personas de 45 años. Su saco sobresale hacia afuera y hacia adelante y se ubica medialmente en el anillo inguinal profundo, que es lo que observamos aquí, y los vasos epigástricos inferiores, o sea, se ubica medialmente en esta zona de aquí, que se conoce, o sea, como triángulo de Hesselbach. Para realizar el diagnóstico de este tipo de hernias vamos a recurrir esencialmente al examen físico. Siempre, o sea, va a dar como digamos positivo cuando realicemos un examen físico, pero rara vez se requieren otro tipo de exámenes para confirmar el diagnóstico, tales como un ultrasonido o un TAC, pero esto más que todo se hace para evitar o descartar una hidrocele. El tratamiento, en la mayoría de los casos, va a ser quirúrgico. En los casos que no se haga como tal la cirugía, se recomienda a los pacientes utilizar un braguero de contención herniaria. El proceso posoperatorio suele durar aproximadamente entre 24 y 48 horas. De ahí pasamos a el segundo tipo de hernias, que es la hernia inguinal indirecta.
Esta hernia se asoma y aparece a través del orificio inguinal interno, introduciéndose en el canal inguinal. Su saco atraviesa oblicuamente el anillo inguinal interno en dirección al anillo inguinal externo, que es el que observamos aquí, y acaba en el escroto. No se ha encontrado como tal una causa que determine la aparición de este tipo de hernia. Se la ha asociado más que todo a factores de riesgo, tales como el consumo de tabaco, antecedentes familiares relacionados como a términos genéticos y hereditarios, una cirugía previa tratándose de una apendicectomía y o prostatectomía radical abierta, insuficiencia renal crónica, trabajo pesado durante tiempo prolongado o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para realizar su diagnóstico se suele hacer una palpación en busca de un bulto o un abultamiento en la zona inferior de la ingle, muy cerca del escroto de los hombres y de la región pubiana de las mujeres. Entre sus síntomas, se dice que esta hernia puede aumentar de tamaño dependiendo del esfuerzo físico que se realice. Los pacientes que tengan esta hernia van a sentir pesadez en la región inferior del abdomen, molestia o dolor al desplazamiento o al realizar trabajos pesados o trabajos leves. Van a padecer un aumento en la frecuencia de la micción y pueden presentar, no en todos los casos, pero sí se puede presentar una isquemia en el interior del saco herniario. El tratamiento: se realiza una intervención quirúrgica, se puede realizar una herniorrafía o la hernioplastia. La escogencia entre estas dos operaciones radica en depende del tamaño de la hernia y del agujero herniario y características propias de cada paciente. Para poder diferenciar, a la hora de diferenciar entre una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta, se hace más que todo ya en el proceso intraoperatorio, solo el cirujano puede diferenciar estas ya cuando está en la operación. Pero existe un método fisiológico en el cual nos va a poder decir si la hernia es directa o indirecta, que es la conocida maniobra de Taxis o maniobra de reducción, en la cual vamos a realizar movimientos de afuera hacia adentro, tratando de reducir el abultamiento. Al realizar estos movimientos vamos a tratar de ingresar, como decir, el abultamiento, que vuelva a su punto de origen. Si podemos ingresar la hernia, sabemos que es reductible, pero si no la podemos ingresar, sabemos que es irreductible. Después, una vez determinado si la hernia es reductible, vamos a poder pasar a definir si la hernia es coercible o incoercible. Coercible es que una vez esté dentro, la hernia esté dentro, no regreses sino hasta después de un determinado tiempo. Y si es incoercible, va a regresar prácticamente de inmediato. Una vez determinado que la hernia sea reductible y coercible, vamos a realizar unos pasos semiológicos, en el cual vamos a determinar la forma. Si la forma es ovoide, vamos a decir que es directa, o si la forma es esférica, vamos a determinar que es una hernia indirecta. Aunque la forma no nos da un diagnóstico tan acertado, pasamos a hacer otros pasos como la dirección, al realizar fuerza hacia donde el paciente la realiza, si la realiza de afuera hacia adentro, o depende de eso. De ahí vamos a hacer la palpación del pubis y la palpación intrainguinal. Estos pasos nos van a determinar la naturaleza, como digamos, si la hernia es directa o indirecta. Muy bien, ahora vamos a ver cómo están conformadas estas paredes y las porciones del canal inguinal. Entonces vamos a empezar por la parte inferior, donde vamos a encontrar la cintilla ilopubiana, como la podemos ver aquí. Viene desde el hueso ilíaco, desde la parte ilíaca hasta el pubis, en la parte medial. Bueno, vamos a ver este esquema para poder mirar aquí tenemos la cintilla ilopubiana. Y en la parte más posterior se va a insertar la fascia transversalis, como la podemos ver aquí. Está de color azul claro. Además,
Bueno, lo importante de este, que es la arcada crural, es la arteria femoral, aquí está la arteria femoral, porque de ella viene la arteria epigástrica, que me va a ayudar del límite del canal inguinal. También vamos a encontrar el ligamento de Hesselbach, que lo miramos como en una forma de brazo, aquí lo podemos ver, que viene, recordemos, de la vaina de los rectos, del arco de Douglas. Recubre la arteria epigástrica y se dirige en forma hacia el exterior de forma lateral. Aquí tenemos el tendón conjunto que llega hasta el borde medial de la cintilla ilopubiana. También es uno de los límites de mi canal inguinal. Muy bien. Esa en la parte posterior. Ahora pusimos la parte anterior, que viene a ser el oblicuo mayor y algunos fascículos inferiores del oblicuo menor. Como miramos, aquí ya se me van a formar los dos anillos, ¿no es cierto? El anillo inguinal externo superficial y el anillo inguinal interno o profundo. Y por aquí, dependiendo si es hombre o mujer, va a pasar el cordón espermático o el ligamento redondo en las mujeres. Aquí podemos ver el mismo esquema en la parte posterior, de adentro hacia afuera. Entonces vamos a ver, aquí podemos ver el ligamento de Hesselbach, podemos ver, esto hace parte del cordón espermático, las arterias y venas espermáticas, y este de color verde que miramos aquí es el conducto deferente. Miremos que pasa por el orificio inguinal interno. Muy bien, ahora sí, de la parte posterior dijimos que al principio que se iba a dividir en varias partes, ¿no es cierto? En esta, que es un tercio externo, el medio y el de refuerzo. Entonces, el más externo, donde está el orificio inguinal profundo o interno, va a estar delimitado. Este que miramos de color café es el tendón conjunto. Miramos aquí la cintilla ilopubiana en la parte de abajo y el ligamento de Hesselbach, que está tanto en la parte interior como en la parte medial. Aquí la podemos ver. Y además la arteria epigástrica, que está de color rojo. En la parte medial vamos a encontrar el triángulo de Hesselbach, porque está pues delimitado por el ligamento de Hesselbach. Abajo la cintilla ilopubiana y el tendón conjunto en esta parte. Importante aquí resaltar que más adelante vamos a ver las patologías. En la parte exterior se van a dar las hernias indirectas y en la parte del triángulo de Hesselbach las hernias directas. Y aquí tenemos una zona de refuerzo. La zona de refuerzo está por el tendón conjunto, es como la zona más fuerte, el ligamento de Cowles, que es una proyección del oblicuo mayor, y el ligamento de Henle, que es una proyección del recto anterior. En algunas personas, esta parte, mejor dicho, el tendón conjunto no llega hasta la parte medial de la cintilla ilopubiana, sino que se va a ver así. Y obviamente es mucho más débil esta parte, y esto se llama cuadrilátero de William Hessert. Para finalizar, tenemos a la saponeurosis de los músculos del abdomen. Las saponeurosis son láminas tendinosas que terminan de los tres músculos grandes del abdomen. Esto quiere decir que son los oblicuos, los cuales son el transverso, como podemos ver aquí en la maqueta, el interno y el externo. Estos terminan todos en aponeurosis, que las podemos observar aquí, son de color gris. Para relacionar un poco con canal inguinal, vamos a nombrar, vamos a ver la maqueta como todas las estructuras que hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí como primero vamos a encontrar pues el peritoneo, que habló primero mi compañero, después la fascia transversalis, después el músculo transversal, el músculo interno y el músculo externo. Vamos a también encontrar las fascias, que son la fascia espermática interna y la fascia espermática que se miraría acá, externa. Listo, pues eso es todo. Aquí podemos también pues, observar cómo están relacionados los diferentes músculos, membranas y fascias con el canal inguinal. Muchas gracias. Gracias.